Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ver hoy es algo que tiene que ver en parte con lo que habíamos visto la semana pasada, con el tema de tejidos, especialmente con el tejido óseo. Y es algo muy importante desde los fundamentos del análisis del movimiento humano que se llama la biomecánica. Entonces, si usted escucha la palabra biomecánica, ¿a qué te suena? ¿Qué crees que es? ¿A qué se te parece? Si alguna vez la han escuchado. ¿Qué creen? Profe, yo digo que son los movimientos normales ejecutados por el cuerpo. Movimientos normales ejecutados por el cuerpo. ¿Qué alguien que pueda aportar? Podríamos de esa forma mecánica en la que funciona el cuerpo. La forma mecánica en la que funciona el cuerpo. O se puede definir literalmente como la física de la vida, ¿no? La física de la vida. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces cuando hablamos de la palabra biomecánica, nosotros tenemos que dividir esta en dos partes. La primera, que es la parte bio, que corresponde a todo lo biológico, y la parte de mecánica que tiene que ver con la física clásica y la podríamos entender como el comportamiento mecánico de los seres biológicos o las estructuras biológicas, aunque obviamente hay más definiciones, pero literalmente la podríamos decir así. Listo, aquí tenemos, estas son imágenes de un señor muy famoso que se llama Leonardo da Vinci. No sé si lo han escuchado. ¿Sí lo han escuchado? Señor, ¿Sí? ¿Qué han escuchado Imágenes de él? del libro. ¿Cómo? Leonardo da Vinci hizo un aporte bastante grande en la anatomía con su dibujo del hombre del Vitruvio, que de hecho era el que se estaba mostrando anteriormente, y esas imágenes son imágenes de los apuntes del libro donde estaba ese dibujo, y son apuntes anatómicos de cómo funciona el cuerpo, de qué pudo encontrar en el cuerpo humano. ¿Estuviste en la exposición de él? No, no estoy ¿No? en la Bueno, exposición, pero sí elegante. ¿pero te gusta la historia? Sí, un poco sí. Ah, bueno. Listo. Básicamente lo que has dicho es cierto. Estos dibujos son dibujos realizados por Leonardo da Vinci en su época. Es uno de los, digamos, los gestores de la anatomía y especialmente el dibujo, porque él tiene la capacidad de dibujar. Y lo que hizo fue, él disecaba los cuerpos y en su época, pues disecar los cuerpos era algo pecaminoso, era algo que no era aceptado por la iglesia porque se pensaba que eso era demoníaco, era satánico. Tampoco existían condiciones para fijar los cuerpos, o sea, para detener la descomposición. En ese tiempo no había luz, no había energía eléctrica y pues mucho menos iba a haber luz. Y él lo que hacía era disecar los cuerpos a la luz de la vela. Y obviamente tenía que ser muy hábil para poder disecarlos porque los cuerpos se descomponen muy rápido. Y ustedes cuando comiencen a hacer su carrera de médicos van a ver anatomía y los que hemos tenido la oportunidad, digámoslo, la bendición de conocer esta máquina perfecta que se llama el cuerpo humano, sabemos que esto es así, que estas estructuras son como las ha planteado. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver la exposición de Leonardo da Vinci aquí en Cali hace muchos años y yo quedé asombrado por los dibujos que trajeron de él. Entonces el tipo era un avanzado para su época. Una de las cosas en biomecánica que se hace es el análisis del movimiento humano. Hay biomecánica para muchas áreas, ¿no? Entonces tengo biomecánica ortopédica, biomecánica ocupacional, biomecánica de rehabilitación, biomecánica respiratoria,
cardiovascular, biomecánica de tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno de los fundamentos de la biomecánica es el análisis del movimiento del cuerpo humano, porque el cuerpo humano pues, es el objeto de estudio. Para poder llegar a ese nivel de análisis, una de las cosas que se quiere evitar con el tema de la biomecánica es la subjetividad que podemos tener a partir del análisis visual. ¿Qué quiero decir con eso? Que al revisar un movimiento, al revisar un gesto motor, yo puedo tener una muy poca capacidad de recordación de los gestos que están presentes en el movimiento, y como tengo esa poca capacidad de retener esa información, muy probablemente si hago el análisis o la interpretación que haga él mismo va a estar errada. Esta es una imagen de secuencias hecha con una cámara de video hace mucho tiempo, y aquí lo que estamos viendo es el gesto de cómo esta persona, este señor, hace un movimiento con la pierna. Si lo ves que se ve como cuadro a cuadro, ¿alguien me podría decir qué movimiento está haciendo él? Extensión. Extensión. No, descríbelo así de manera global. ¿Qué movimiento hace con la La pierna para pierna? atrás, tirando ¿Cómo? la pierna para atrás. Tirando Es- la pierna para atrás. ¿Está llevando la pierna para atrás o la está llevando para adelante? Está haciendo como círculos con las piernas. Está haciendo como círculos con las piernas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la secuencia iniciaría en lo coloco aquí, iniciaría aquí y se va hacia atrás. Llega un punto y parece que se devolviera, o sea, de aquí se regresa nuevamente. Y si vamos acá, vemos que él va levantando la pierna, la va levantando hasta que la lleva hacia atrás. Eso, o sea, parece que fuese como un bailarín que estuviera haciendo algunos gestos. Aquí, por ejemplo, vemos a esta persona, es una mujer que tiene una amputación. A eso se le llama una amputación transfemoral. Mira que este es el muslo del lado derecho, esta es la pierna del lado derecho y este es el pie del lado derecho. Pero ella al lado izquierdo no tiene su pierna, o sea, no tiene el miembro inferior, entonces tiene un muslo. Eso teóricamente sería la rodilla. Y todo este dispositivo que tenemos aquí correspondería como al pie. ¿Listo? Entonces, esta persona tuvo una amputación transfemoral y lo que hicieron fue adaptarle una prótesis. Pero mira cómo el entendimiento del movimiento del cuerpo humano puede llevar a niveles de desarrollo tal que si usted lo revisa en detalle, no se parece en nada, por ejemplo, al apoyo que se hace cuando se camina. ¿Y qué otras cosas podríamos ver allí en relación con esa prótesis? ¿Qué cosas ven ustedes allí? Yo digo la movilidad de la rodilla y el trípode que hay El en el trip, pie. ajá, porque si vos ves es como o sea, no es plano, es curvo. Y si ves la rodilla, si lo analizamos aquí en detalle, esta sería la rodilla y teóricamente la pierna no está. O sea, la pierna sería como esta parte, más o menos, esta longitud. Pero mira que el pie es algo curvo. ¿Ustedes recuerdan un corredor australiano que se llama Victor Pistorius? Oscar Pistorius, sí, profe. Víctor o Oscar, ¿es Oscar o Víctor? Eso es Oscar. Oscar, listo. Él corrió, él es un amputado, doblemente amputado, y él corrió en las Olimpiadas, no en los Juegos Paralímpicos, en las Olimpiadas normales. Y él llegó a semifinales de los 100 metros planos.
y pues había la discusión si realmente tenía alguna ventaja por tener esas prótesis. Luego él pues tuvo una situación de vida y todo quedó allí. Pero entonces mire cómo el entendimiento del cuerpo humano me puede llevar a reemplazar partes de ella. De hecho, una de las áreas de la ciencia que está cogiendo mucha fuerza se llama la ingeniería de los tejidos. Es cómo yo puedo, desde el conocimiento de los tejidos fundamentales, que ya sabemos cuáles son, puedo, utilizando ingeniería, reemplazar algunos órganos que sean completamente compatibles con eh, el órgano humano y poder hacer reemplazos de piezas que se estén dañando como si fuese un vehículo. Entonces se dañó un brazo axial de un carro, entonces voy, lo compro, lo monto y sigue funcionando. Más o menos así ya estamos llegando. ¿Listo? Entonces vamos a ver los conceptos básicos. Entonces cuando hablamos de anatomía, esta imagen que tenemos aquí al lado se llama de Motu Animalum, hace mucho tiempo y pues simula un esqueleto humano pensando allí. Entonces cuando hablamos de biomecánica, vamos a hablar primero del concepto básico de anatomía. ¿Y por qué tenemos que hablar de la anatomía? Porque la anatomía es la que me va a permitir entender como tal las estructuras del cuerpo humano. Esto ya lo habíamos hablado antes. Entonces se define la anatomía como el estudio de los cuerpos organizados. Y también definimos la anatomía como una rama de las ciencias morfológicas que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano. Muchachos, en este tema de la biomecánica es fundamental para los que trabajamos en ella conocer el cuerpo humano. Si no conocemos el cuerpo humano, vamos a tener serias dificultades, especialmente en esta área. También para ustedes que van a ser en algún tiempo muy cercano médicos, el análisis y el comprender el cuerpo humano desde la anatomía es fundamental. Entonces, por eso, si ustedes están en el camino de ser futuros estudiantes de medicina y próximamente médicos, deben de tener claros los conceptos de anatomía. Entonces veamos los conceptos de biomecánica. Entonces, el primer concepto lo dijo el profesor Winter en 1990, que él habla que es una interdisciplina científica. Para ustedes, ¿qué significa la palabra interdisciplina? Que va dentro de la disciplina. Que va dentro de la Yo, disciplina. yo digo que es un conjunto de disciplinas. Es un conjunto de disciplinas. ¿Qué más dicen por allí? O que está relacionado con otras disciplinas. Que está relacionado con otras disciplinas. ¿Listo? Todo lo que han dicho es cierto. Primero, no es una ciencia como tal, no es una ciencia pura como la matemática, la física. Es una interdisciplina, o sea, toma a partes de muchas disciplinas, tiene un rigor científico y lo que busca la biomecánica desde esos conceptos básicos es describir, analizar, valorar y proyectar el movimiento humano. Entonces, por ejemplo, la imagen que teníamos de la persona con la prótesis, se hace un análisis de lo que sucede, describo la situación, hago una evaluación de cómo está la persona, cómo se va afectada sin tener su miembro inferior izquierdo y luego a partir de desarrollos proyecto ese movimiento o proyecto un dispositivo que permita que esta persona recupere el movimiento. El profesor Zarziowski en 1994 dice que es una ciencia que estudia el movimiento en sistemas vivos y en particular el movimiento del sistema locomotor del cuerpo humano. Y si yo hablo de movimiento locomotor, ¿a qué tipo de tejidos me estoy relacionando? Músculo esquelético, profe. Músculo esquelético, pero entonces, ¿qué tejidos tenemos? Tejido muscular,
tenemos tejido óseo, vamos a tener tejido Nervioso ligamentoso, también. tendinoso y nervioso, si lo vemos desde el punto de vista del sistema locomotor, porque aquí hay una relación entre tres tejidos, tres partes. El músculo, el hueso y nervio. Las tres cosas se tienen que unir para poder generar el movimiento. Luego, en 1978, mucho antes que estos dos, el profesor Hay dijo que la biomecánica es la ciencia que examina las fuerzas que actúan sobre y en una estructura biológica y los efectos que producen dichas fuerzas sobre el cuerpo. Entonces mira que nosotros en la Tierra estamos, entre otras cosas, sujetos a una fuerza que se llama la gravedad. Entonces, dependiendo de cómo afecte o cómo ejerza esta fuerza un efecto sobre el cuerpo humano, pues así vamos a tener un tipo de respuesta. Y obviamente van a haber otras variables que tienen que ver con eso, no solamente la gravedad. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que se hace en biomecánica es analizar las posturas, que es un concepto que nosotros ya tocamos por allá cuando vimos algo de la introducción al curso. Entonces aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿qué podemos decir de ella? La persona está, ¿qué? Sentada, de pie, ¿cómo está? Sentada. Está sentada. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Entonces, Chicos, no sé qué pasa por acá. Permítame un momento, chicos. ¿Listo? Bueno, entonces lo que decíamos es que esta persona está sentada, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos analizar de ella? Que es la posición correcta. Bueno, digámoslo que es la posición correcta. Listo. Aquí, ¿qué vemos? Está como, o sea, no está sentada, pero estás como recostada, Pero, o sea, bueno, sentado no está, ¿cierto? ¿no? Sentada no está, pero tampoco está de pie. Semisentada. Señor, Está de Semi, pie, pero está descansando sobre algo. está de ¿Está pie y está declinado? descansado por algo. ¿Qué dicen ustedes? Si eso, esa afirmación de Juan José sí es cierta. yo Pues yo diría que se creo que sí. pueden diferenciar cada uno con los ángulos, ¿no? Se puede representar cada uno con un ángulo. ¿Qué más pueden decir? Pues yo diría que es una mala postura, digamos, para la parte de la columna. Yo diría que dolería. Bueno, sí. ¿Y aquí qué vemos? Esta postura, ¿cómo sería? ¿Qué cambios hay en relación con esta? O sea, Que entre esta y esta, ¿qué cambios hay? La que es posición un, De las rodillas. La posición de las rodillas. ¿Y vos crees que, por ejemplo, esta persona en esa posición será cómoda? ¿No será cómoda? ¿Podrá durar mucho tiempo? incómoda y duraría un poco tiempo. Y esta otra de acá, Pero es que tiene como un apoyo ahí que la ataja. sí, que la taja. Y aquí, por ejemplo, está Digamos, casi está casi de pie. ¿Listo? Bueno, y en esta imagen, ¿qué podemos ver? Que es una imagen que es muy típica, que es actual. Que está mal sentado, puede generar malformaciones en el cuello y le sale como si tuviera
como si tuviera, ¿cómo se llama esto? Probar. La espalda. Hipertrofia. Es, ¿Cómo? ¿Qué puede tener? No, bueno, listo. Habrán detalles muy técnicos que de pronto ahorita no es de nuestro alcance, pero sí, por ejemplo, podemos ver que esta persona estará bien sentada. ¿Qué No, dicen señor. No. ustedes? ¿Será que esta posición, o sea, la postura sedente, pero como está él, con el paso del tiempo podrá generar algún tipo de afectación? Y tal Sí, vez con el paso del tiempo tenga pues, un movimiento columna. Y es lo, además que se le da, ¿Se le daña qué? pues, la retina más bien, por estar tan cerca a la pantalla. Bueno, hay varias cosas que sí podríamos entrar a analizar y obviamente va a haber un estrés visual por el tema de la postura que tiene y en relación con la, el efecto pues de la pantalla sobre. Entonces, esa afectación obviamente, pues mira la cabeza cómo está, mira lo que está pasando con la cercanía que tiene, el brillo que tiene la pantalla, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que se hace en biomecánica es analizar todas esas variables. Bueno, una de las cosas fundamentales que ustedes ya han visto es que el cuerpo humano, primero, no es una estructura que se mueva en un solo plano, se mueve en varios planos. Listo, entonces voy a parar un momentico aquí, chicos. Bueno, chicos, entonces lo que estábamos diciendo es que el cuerpo humano, para poderlo entender, debemos tener en cuenta que él se comporta multidimensionalmente. Vamos a hablar desde el punto de vista de lo físico, de lo mecánico. Entonces van a haber tres planos, esta información general que ustedes ya han escuchado, creo que en otras asignaturas. Y esos planos van a servir como puntos de referencia para entender la tridimensionalidad del cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener unos ejes en los cuales nos vamos a mover. Va a haber un eje que va hacia la parte superior e inferior. Se llama el eje supero-inferior. Va a haber un eje que se va a mover de derecha a izquierda, se llama el eje lateromedial, y va a haber otro eje que se mueve en el eje antero-posterior. Entonces, esto permite entender el cuerpo de manera tridimensional, de manera espacial. Nosotros no podemos pensar que el cuerpo es una condición de solamente moverse en un solo plano. A partir de eso, nosotros vamos a tener unas vistas que están asociadas al plano. Imaginémonos que aquí hay un sujeto, una persona. ¿Listo? Aquí está ese señor. Aquí voy a colocar una cámara. Aquí voy a poner otra cámara. Y aquí voy a poner otra cámara. ¿Listo? Esta cámara que yo veo aquí, esta cámara, ¿qué ejes puede ver ella? Según los que vimos ahora. ¿Cómo? ¿El lateral? ¿Qué ejes puedo ver? El transversal, Según lo que vimos ahora, según lo que les nombré. El superior inferior y el El su- lateral. y el lateromedial, ¿sí? ¿O cuál otro? ¿El lateromedial?
O sea, la persona se está desplazando Antero-posterior. en ese sentido, exactamente. Yo puedo ver lo que ella hace hacia arriba y abajo y lo que hace hacia adelante y atrás. Esta cámara. Porque si él se desplazara hacia acá, yo vería que se acerca o se aleja, pero pues no sería lo más adecuado. Ahora voy a verlo desde esta cámara. Aquí. Perdón. ¿Qué ejes estoy viendo? Pero inferior y lateromedial. Veo superior, inferior y lateromedial. Lateromedial. Muy bien. Y ahora voy a ver aquí esta cámara. ¿Qué ejes está viendo ella? Antero-posterior y lateromedial. Exactamente. Entonces siempre, si yo tengo una cámara, en este caso, el eje que está, digámoslo, enfrente al eje óptico de la cámara es el que yo no voy a analizar, sino que voy a analizar los contrarios. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? Pero no todos al tiempo, muchachos, porque eso me puede perjudicarme el oído. Pues creo que bien, profe. Pues asumamos de que sí estamos bien. Asumamos que sí. Listo. Una de las cosas importantes para entender el cuerpo humano es tener claro que el cuerpo es un modelo de segmentos. O sea, es un modelo que para su estudio está dividido en partes. Y esas partes lo vamos a llamar segmentos corporales. Y los segmentos corporales, hay varios modelos. Hay uno de 14, 16, hay uno de 14, 15, 16 y creo que llegan hasta 18. Pero para nosotros los segmentos corporales van a ser los siguientes. Cabeza, tronco, miembro superior y el miembro superior va a tener brazo, antebrazo y mano. Miembros inferiores van a ser muslo, pierna y pie. ¿Listo? Estos los multiplicamos por 2 y estos también los multiplicamos por 2. Entonces, en total, ¿cuántos tenemos allí? Catorce. Tenemos 14. Resulta que estos modelos van a tener unos límites para poderlos ubicar. Entonces, el brazo, vamos a hablar de él, tiene como límite superior el hombro y como límite inferior el codo. O sea que el espacio que se ocupa entre el hombro y el codo se le llama brazo. Ahora, luego voy al antebrazo. El antebrazo está delimitado entre el codo y la muñeca. Y luego vamos al segmento mano. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ahí sí, profe. Sí, hubo un bajón del ancho del internet. Y aquí tenemos la mano, va desde la muñeca hasta el dedo más largo de ella, que es el tercero. Eso lo tenemos al lado y lado. Luego vamos a ver los segmentos de miembro inferior. Esos segmentos van a estar delimitados por
este punto, que es la articulación coxofemoral o conocida como la cadera, este, que es la rodilla, y entre los dos tenemos el segmento muslo. Luego tenemos el segmento pierna, que va a estar delimitado entre la rodilla y el tobillo. Y luego tendríamos el pie, que este está delimitado por el dedo más largo del pie y el talón. O sea que la distancia entre los dos es esta. ¿Listo? Nos quedaría el segmento tronco y ese segmento está delimitado por una línea que está entre dos estructuras que se llama el acromión, que se llama el eje biacromial, que estaría aquí, y el eje que forma la cadera. Entonces, este correspondería al tronco. Y la última parte, que sería el segmento cabeza, iría del punto más alto de ella que sería anatómicamente algo que se llama el vértex, hasta este eje que es el biacromial. Y eso corresponde al segmento cabeza. ¿Listo? ¿Allí preguntas? ¿Cómo se llama el eje de la cadera? El eje se llama, anatómicamente hablando, se llama el vitrocantérico. Pero pues, para efectos prácticos, vamos a decirle cadera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar ya de los fundamentos como tal de la biomecánica. Primero, la biomecánica entonces la vamos a definir como una rama de la kinesiología. Y la kinesiología tiene una raíz que es kine, que es movimiento, y logía, que es estudio. Entonces es el estudio del movimiento. Dice que la kinesiología, y hay que aclarar algo, por ejemplo, nosotros en Colombia, aquí los kinesiólogos, si alguna vez han conocido alguno, son personas que están dedicadas como al tema de los masajes terapéuticos o masajes deportivos. Sin embargo, está mal interpretado porque la kinesiología en el sur del continente y en otros países es como la fisioterapia. Es lo mismo, sino que le dan enfoques diferentes. Pero básicamente hablar de kinesiología es como hablar de fisioterapia o de terapia física. La kinesiología entonces, ¿a qué se dedica? Pues al estudio del movimiento humano desde algo que es fundamental, que ya le hemos planteado, que son las ciencias físicas. Y dice que la kinesiología, pero eso sí es una definición que ya está revaluada, se divide en biomecánica y la anatomía del sistema musculoesquelético y la fisiología neuromuscular. Pero básicamente la kinesiología es ya una rama de ellas, más no como la estructura fuerte que permita la subdivisión de otras áreas. Listo. Desde el punto de vista de la biomecánica, ¿qué se hace? Entonces se analiza todas las fuerzas internas y externas que actúan en el cuerpo humano y los efectos que se producen sobre ella. Ejemplo, aquí tenemos una persona, este sería el pie, este sería el otro. ¿Listo?
Esta persona está parada sobre una superficie, o sea, el suelo. Cuando su pie descienda, al tocar el suelo va a haber una fuerza en sentido contrario que se opone. Entonces, la biomecánica se encarga de estudiar eso. Hay una fuerza que lo empuja hacia abajo, que es la fuerza de la gravedad, pero también va a haber una fuerza resultante en un sentido contrario. Y eso tiene que ver con las leyes de Newton. Nosotros también podríamos hablar que la biomecánica, hay una rama de ella que es la deportiva, que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el deporte. Pero obviamente la interpretación de los gestos y de las técnicas van a ser similares en términos de las herramientas de diagnóstico, solamente que la utilidad de ellas va a variar dependiendo del área en la cual yo esté trabajando. Entonces, por ejemplo, tenemos la biomecánica deportiva que se encarga de evaluar todo lo relacionado con el deporte. ¿Y qué pretende la biomecánica deportiva? Mejorar algo que se llama las destrezas motoras, que están relacionadas con algo que nosotros llamamos las capacidades motoras, que es la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la reacción y la resistencia. Esas son las capacidades motoras. Y la idea es que desde un análisis biomecánico podamos potencializar esas capacidades. Entonces, ¿qué objetivos tiene la biomecánica? Pues estudiar las fuerzas que se pueden producir internamente y externamente. Dame un ejemplo de una fuerza externa. Un golpe, Un golpe de una fuerza externa. ¿Qué otra cosa? La gravedad. La gravedad. ¿Listo? Y dame, por ejemplo, un ejemplo de una fuerza interna. La contracción de un músculo. La y la contracción de un contracción. músculo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Eso es algo interno. Una fuerza de presión, entonces, Pues eso sería una presión. presión. Bueno, entonces ese tipo de fuerzas van a tener un efecto sobre el cuerpo y lo que va a pasar es que de allí va a haber una respuesta. Bueno, entonces, ¿qué objetivos y funciones tiene? Bueno, desde el punto de vista deportivo, pero no solamente lo pensemos como deporte como tal, es analizar los ejercicios, analizar los grupos musculares que están involucrados para luego mejorar las técnicas o los gestos que realiza el individuo en relación con el deporte como tal. Examina la calidad de los movimientos para poderlos potencializar y va a tomar como punto de partida la capacidad que tiene de evaluar diferentes técnicas para mejorar el movimiento de una persona. ¿Qué otros objetivos tiene? Bueno, descubrir los principios fundamentales de los movimientos del cuerpo, descubrir las bases anatómicas y mecánicas para mejorar. Por ejemplo, si alguno de ustedes cuando sea médico les interesa todo el área de rehabilitación, pues aquí tiene un campo inmenso de trabajo. Entender qué pasa a nivel de los huesos, de las articulaciones y los músculos. Identificar cuáles serían las actividades potencialmente peligrosas para la práctica del deporte y establecer unos principios biomecánicos que sirva como elemento de enseñanza para diferentes destrezas. Por ejemplo, ¿cómo fue su clase de educación física en el colegio? ¿Qué los ponían a hacer? A trotar como berraco. Trote, trotecito y trotezote. ¿Esa es la clase?
Y, por ejemplo, a nosotros nos hacían un trote de resistencia de 1 hora. ¿No les tocó profesores que les decían, chicos, va a jueguen fútbol y las demás, las niñas hacían debajo de un árbol a charlar con él? Y ¿Sí? También. niñas voleibol y nada más. Solamente voleibol, nada más. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, entonces desde la biomecánica vamos a entender dos conceptos fundamentales. Un concepto que es la cinemática y otro concepto que es la cinética. Cuando yo hablo de cinemática, voy a hablar de la explicación, digámoslo así, geométrica del movimiento. Y cuando hablo de la cinética, estoy hablando de la explicación matemática del mismo. ¿Listo? O sea que la cinemática yo lo puedo explicar gráficamente y la cinética yo lo voy a expresar numéricamente. Desde la cinemática yo puedo tener un análisis cualitativo del movimiento, pero también puedo tener un análisis cuantitativo. Si lo explico gráficamente, yo puedo decir, tengo un ángulo determinado en alguna parte del cuerpo, y cuando hago análisis cualitativo, yo puedo decir nominal, que le voy a dar un valor, una orden, y evaluativo porque yo voy a calificar lo que estoy haciendo. Desde el punto de vista de la cinética, entonces vamos a hablar del concepto de la estática y el concepto de la dinámica. Sin embargo, este concepto de estática hay que tener en cuenta que es que en el cuerpo no se está quieto. En el cuerpo todo se mueve. ¿Listo? Entonces, la estática sería relativo a un instante de tiempo. Que si ustedes lo recuerdan, esa es la definición de postura, que es la alineación de los segmentos del cuerpo en un instante de tiempo. Entonces, la cinemática que hace, analiza de forma descriptiva todos los factores que tienen que ver con el tiempo. Mira que aquí lo dice de manera clara, el espacio, ¿listo? En el cual se está llevando el movimiento. Cuando hablamos del análisis cinemático, entonces puede ser de tipo lineal. ¿Qué significa eso? Que es una línea recta. Y si es angular, ¿qué quiere decir? Que va a generar movimientos circulares. Cuando hablo de la cinemática lineal, entonces estoy haciendo una explicación de una línea recta, y cuando hablo del movimiento o la cinemática angular es porque estoy haciendo un análisis tomando como referencia el girar sobre un eje. Entonces, desde el punto de vista de la cinemática, yo puedo describir los movimientos a partir de ¿qué? Del desplazamiento, la distancia que se alcanza, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Ejemplo, estoy en un punto A y me voy a desplazar a un punto B. En este sentido. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, ¿qué distancia tuve en términos de metros, de centímetros, de kilómetros? Si hablo del desplazamiento, bueno, estoy haciendo un desplazamiento antero-posterior, posterolateral, superior-inferior. Si hablo de aceleración, entonces voy a involucrar conceptos de velocidad y tiempo. Si hablo de velocidad, estoy hablando de conceptos que toman como referencia la distancia que se recorre en un tiempo determinado, y el tiempo pues lo voy a hablar en relación a segundos, minutos u horas. Entonces, desde el punto de vista cinemático, yo voy a obtener análisis cualitativo del movimiento o análisis cuantitativo. Entonces, cuando lo hago de análisis cualitativo, entonces, desde el punto de vista nominal, lo que voy a determinar aquí es identificar los componentes de un movimiento, y desde el punto de vista evaluativo es determinar esos componentes que yo previamente identifiqué y los voy a comparar o voy a dar un valor sobre ellos. Desde el punto de vista cuantitativo, entonces voy a determinar de manera concreta
las cantidades que pueden estar presentes en relación con la descripción que yo esté realizando. Desde el punto de vista cinético, entonces voy a interpretar las fuerzas que están ejerciendo un efecto sobre alguna parte del cuerpo para poder entender el comportamiento de un movimiento que puede ser lineal, ya sabemos que es una línea recta, o movimiento angular, que sería un movimiento curvo. Entonces, desde la cinética, entonces, hablo de la estática, que ya sabemos que la tomamos como entre comillas, porque la estática va a ser cambiante y va a ser relativa. Y la dinámica, entonces, es la que va a generar el movimiento pasando de una situación de reposo a movimiento y nuevamente volviendo a la posición de reposo. Porque en el cuerpo nada se queda quieto, todo está en constante cambio. Entonces, cuando hablo de la cinética, entonces estoy analizando ¿qué? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Y cuáles serían estas? La masa, la fuerza, el momentum y la energía. Y todas estas variables están asociadas a los movimientos que yo voy a generar. Entonces, desde el punto de vista de movimientos, aquí ¿qué podemos ver? Esta imagen de esta persona, ¿qué podemos decir de ese movimiento? Está haciendo un lanzamiento Está con haciendo un un momento. lanzamiento. Sí. Por ejemplo, ¿ven cómo tiene agarrada la bola? ¿Sí ven? Si esta persona, por ejemplo, tuviese una postura diferente en relación con el tronco, ¿será que su gesto puede mejorar o no? ¿Cómo así que su gesto? ¿Su O sea, gesto? cuando su gesto, no gesto de la cara, sino hablo de gesto desde el motor, desde el movimiento que está haciendo, o sea, desde el gesto motor. ¿Será que si el tronco lo tiene más de frente, tendrá mayor fuerza para hacer ese movimiento? No, eso le quita fuerza. Sería el equilibrio. Sí, entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando se hace un movimiento, una variable a tener en cuenta es el equilibrio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener movimientos que son relativos, movimientos que tienen un marco de referencia y cuál es la causa que genera el movimiento. Cuando yo hablo de movimiento relativo, es que yo estoy analizando desde un punto de vista. Por ejemplo, cuando vimos lo de las vistas, que le decía, aquí está esta cámara. La cámara está fija y ese es el punto de referencia. Por eso yo puedo ver que a pesar que habían tres ejes, yo podía analizar sobre dos, más no sobre los tres. Cuando hablo del marco de referencia, entonces voy a decir si el cuerpo está en movimiento o está en reposo. Te le voy a poner un ejemplo. Ustedes se están desplazando en un bus. ¿Listo? Usted va aquí sentadito. Y aquí va el conductor. Y ese carro se está desplazando así. Pregunta, ¿usted de manera objetiva se está desplazando, sí o no? Sí, No, a la De misma manera, velocidad. de manera objetiva, no. Sí. No porque usted como tal está quieto, pero algo lo está desplazando. Ajá, pero entonces, o sea, ¿estás quieto? ¿Mm? Bueno, estoy en reposo. O sea, obviamente yo como tal no me estoy desplazando, pero sí me estoy desplazando porque algo me está desplazando.
Es Ajá, que depende de la referencia, ¿cierto? sí, claro. O sea, por ejemplo, si yo voy en mi carro y yo no voy manejando, yo voy sentado en el carro es el que me está desplazando. Yo no estoy generando bueno, estoy haciendo movimientos porque estoy sentado, de pronto haré una extensión de la rodilla, giraré el tronco, etcétera. Pero en este caso, el punto de referencia es que la persona como tal no se está desplazando porque él está en una misma postura, está sentado. Pero como hay un marco de referencia, esta persona está yendo de un punto A a un punto B, aunque él de manera objetiva, de manera física, no lo está realizando. Es un tercero que lo está haciendo por él. ¿Listo? ¿Esa parte clara para ustedes? Sí, señor. Y tenemos la causa del movimiento. Entonces, cuando hablamos de causa de movimiento, eh, está asociada pues a las fuerzas que están involucradas en el movimiento. ¿Listo? Y cómo yo desde mi cuerpo genero una respuesta diferente a esa fuerza para poder generar el movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos tipos de movimiento del cuerpo humano. Uno es la transición rectilínea. Entonces estoy en un punto A y me desplazo en un punto B. Pregunta, ¿este movimiento es lineal? Sí, Sí, Señor, Sí, listo. Tenemos ahora la traslación curvilínea. Esta persona está haciendo un salto, pero para pasar el obstáculo tiene que hacer una curva. Aquí tengo el movimiento angular o rotatorio. Tengo un eje sobre el cual hago el movimiento. Por ejemplo, aquí tengo el codo y esta persona con la pesa va hacia la parte superior y va hacia la parte inferior. Y aquí tengo un movimiento de tipo general que me involucra todas las anteriores. Por ejemplo, esta persona, ¿qué tantos movimientos está haciendo allí según la clasificación que hemos visto acá? Tres. A yo ver digo que el allí. movimiento angular a nivel de la rodilla, del codo, ¿Sí? Por ejemplo, cuando golpea la pelota, esa, esa pelota va en línea recta, va en línea curva, ¿cómo va? Va en línea curva. ¿Va en línea curva? ¿Qué más podemos decir allí? en el que momento de... ¿Qué nos da? ¿Cómo? Un compañero habla y interrumpe. por la traslación rectilínea que está corriendo hacia un lado determinado. Ajá. Entonces, cuando hablamos de un movimiento que es general, es que mezcla todo. Por ejemplo, aquí hay un movimiento angular o rotatorio porque cuando él impacta la pelota de tenis, su codo se va a extender y su hombro también va a hacer un movimiento. Cuando hay un movimiento aquí curvilíneo, pues claro, mira que él está haciendo una inclinación hacia la parte anterior y cuando él golpea la pelota se va a ir en línea recta. Así sea que vaya cambiando, pero siempre va a ser en línea recta. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otros tipos de movimiento. El rectilíneo, entonces aquí tenemos una persona que está corriendo, el patinador en línea y aquí
la patinadora que está haciendo gestos de patinaje artístico. Aquí también tenemos ese tipo de movimientos. Por ejemplo, el nadador cuando da su brazada se está desplazando anteriormente. Este deporte pues aquí no es muy común, pero pues nosotros hemos hecho adaptaciones del carrito de balineras. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? Creo que en Manizales creo que en las ferias utilizan los carros de balineras y como Manizales tiene mucha montaña, mucha loma, entonces hacen como unas carreras en ese sentido. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo con estos elementos externos, el señor que está haciendo el levantamiento de pesas, la pesa hacia dónde va, hacia arriba, hacia adelante o va hacia los lados. Hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Va hacia arriba? Hacia arriba, profe. Sí, señor. Ahí va hacia arriba. Pero la fuerza que está ejerciendo los discos sobre el cuerpo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. O sea que esta persona tiene que desarrollar una fuerza lo suficientemente grande para poder vencer esta resistencia. Aquí, por ejemplo, este boxeador está haciendo un movimiento. Ese movimiento es ¿de qué tipo? Rectilíneo. Rectilíneo porque va orientado en un eje. Y aquí, por ejemplo, cuando se juega Curvilíneo. voleibol, hace un movimiento, entonces recibe. Y la pregunta es, ¿el balón se puede ir hacia acá? ¿Se puede ir hacia acá? ¿O puede haber una resultante? Una Que resultante. sería Una resultante. una resultante. Bueno. Listo, entonces cuando hablamos de movimientos curvilíneos, entonces vamos a tener como referencia un patrón de movimiento curvo. Por ejemplo, aquí esos movimientos de lanzamiento, mira que aquí hay un lanzamiento de un martillo, lanzamiento de un disco, o cuando a nivel del hombro estamos haciendo una circunducción, o sea que son movimientos circulares. Pero también pueden haber movimientos parabólicos, donde a pesar que estoy en un punto A y voy a llegar a un punto B, no me voy a desplazar. O sea, sí me voy a desplazar en ese sentido, pero la forma de llegar acá va a ser parabólica. Ejemplo, cuando se hace el salto. Estoy en el punto A, voy a llegar al punto B, sí, pero no voy a hacerlo de línea en forma recta. Aquí tenemos un movimiento que toma como referencia rotar sobre un eje. Aquí la imagen es una flexión del codo, donde tomamos como referencia la articulación húmero-ulnar. Pero también si yo involucrara el movimiento del brazo hacia la parte superior, entonces tendría que hablar de un movimiento de rotación a nivel de el hombro. Y aquí pues tenemos varios ejemplos cuando se patea un balón, el ejemplo cuando estamos en una flexión del codo, aquí por ejemplo un clavado que se hacen giros en el aire, cuando se hace gimnasia y se toma como referencia una barra para rotar el cuerpo, girar el cuerpo sobre ella, en patinaje, cuando se hacen círculos sobre su propio eje y por ejemplo aquí haciendo una abdominal. Y aquí tenemos otro ejemplo de un movimiento angular donde se hace un giro, en este caso sería un gesto de gimnasia, se hace un giro, pero las fuerzas que actúan sobre ella en ocasiones
van a hacer que la condición de equilibrio no esté dentro del cuerpo, sino que esté fuera de ella. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta allí?